a grabar pantalla y vamos a compartir el ejercicio que estábamos haciendo. Bien, entonces teníamos este resultado, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer ahora es tratar de ordenar un poquitito. Fíjense que aquí tenemos una constante que está multiplicando a todito. Entonces, esto lo vamos a trasladar hasta acá. Vamos a trasladar hasta aquí adelante. ¿Sí? Estamos... Ay, chale. Ya, hasta aquí adelante. Lo vamos a trasladar hasta adelante. Estamos ordenando nada más. Ahora aquí adentro, ¿qué podemos hacer? Fíjense que aquí todo esto está dividiendo a estos dos. ¿No ve? Porque aquí hay una suma, entonces esta división va a ser válida para estos dos que se están multiplicando. Ahorita les muestro. Ay, qué la... Estamos ordenando nada más. Sus micrófonos, chicos, por favor. Entonces, bien. Este de acá está dividiendo a este y a este, ¿verdad? Entonces lo vamos a escribir así. Ahora, este seno de acá está dividiendo a todo este paréntesis, o sea, todo esto. Fíjense. El seno está dividiendo a todo eso de ahí. Ay, no. Solo el seno. A ver. Solo el seno. Esto de acá. Entonces, ese seno que estaba acá está dividiendo a todo esto de acá, incluido el arco tangente. Aquí vamos. Y arriba estará ese arco tangente. Listo. Ahora, ¿qué más hacemos? Sí, eso es todo, creo. Y ahora sí, esto de acá. 5 séptimos menos 1 será lo siguiente. Será menos 2 séptimos. A ver. Sí, 5 séptimos menos 1 es 2 séptimos. Bien, ahora, una vez que hemos hecho eso, pucha, mi cabello, parezco un león, ahorita me voy a ir a poner un pirañito. Estoy grabando esto, ¿sí, no? Ah, ya, listo. Bien, y eso es todo, simplemente hemos ordenado. Fíjense, esto lo hemos pasado a dividir a todo esto para que se vea más bonito. Esto también está dividiendo estos dos. La constante que estaba multiplicando por allá lo hemos traído acá y pues hemos dividido hemos restado esto de acá y nos ha salido esto de acá. Solo eso. Bien, entonces este es el resultado de la derivada de esta función de acá. O sea, una consulta, digamos, en el examen, si no nos diera tiempo, digamos, a ordenar, la respuesta igual estaría bien para el docente. Sí, sí, Sí. el Inge es buena gente es muy buena gente cuando califica. A veces cometen errorcitos chiquitos que los deja pasar. Así que no se asusten mucho, pero sí estén bien atentos a lo que están haciendo y si no hay mucho tiempo para ordenar, pues lo dejan así nomás y el Inge entiende, así que no hay problema en eso. Una consulta más, Inge, antes de continuar, más o menos, ¿cuánto tiempo nos da para solucionar cada pregunta o cada ejercicio? En esta forma de evaluación, la verdad es que no sé, no tengo la más remota idea. Normalmente, en los exámenes presenciales, les da más de 3 horas para hacer el examen. O sea, mayormente los exámenes eran los jueves, desde la madrugada hasta las 9:45. Más de 3 horas, un poco más de 3 horas para hacer el examen. Así que ese lapso tan grande de tiempo es más que suficiente para terminar el examen. Y son así, nos me dijo 5 preguntas, ¿no? Sí, 5 preguntas en exámenes presenciales. La verdad es que ahora no sé cómo vaya a ser. Ah, ya. Gracias. No hay de qué. Ahora vamos a hacer esto. Fíjense, Simba, valiente, sí, pinche cabello. Bueno,
Vean, fíjense, esta función, tenemos una x elevado a un exponente variable, para que lo vean bien. X elevado a la x. Nosotros hemos resuelto derivadas x elevado a un número, pero nunca hemos hecho x elevado a otra variable. Esa es otra variable, una variable elevado a otra variable. Lo que mayormente cometemos, digo cometemos porque yo también he cometido ese error, es agarrar esto y decir que la derivada de x va a ser igual por intuición. Bajamos el exponente y le restamos 1, ¿verdad? Ese es el error que mayormente cometemos cuando estamos aprendiendo. Yo también lo cometí en un examen y ya luego me enteré que no había que hacer esto. Esto no se debe hacer. Esto es un error que normalmente se comete. Les estoy mostrando esto para que no lo hagan, ¿sí? Entonces esto está mal. ¿Qué es lo que se hace? Porque fíjense, eso que acabo de hacer es válido para un número, no para una variable. Y esto es una variable. Esto de acá es una variable. Por lo tanto, eso tiene otro tratamiento diferente. Nosotros, para hacer esto, nosotros sabemos que f de x podemos escribirlo como y, ¿no ven? Es lo mismo decir f de x que decir y, es simple notación, no hay problema. Entonces, para mayor comodidad, vamos a, en vez de f de x, decir que va a ser y igual a x elevado a la x. Entonces, hacemos ese pequeño cambio para comodidad. Ahora, tenemos exponente, variable. Queremos deshacernos de esa exponente. ¿Qué tenemos que hacer para deshacernos de un exponente? Es aplicar logaritmo natural a ambos lados de nuestra ecuación, ¿ya? ¿Por qué logaritmo? Porque, como les había dicho en las dos anteriores clases, que propiedad de logaritmos es lo que está como exponente del argumento, en este caso de nuestra x, baja a multiplicar. Por eso es que se le aplica logaritmo natural. ¿Por qué logaritmo natural y no logaritmo en otra base? Porque nosotros conocemos la derivada del logaritmo natural, que es bien facilita, derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, ¿verdad? Por esa razón se utiliza el logaritmo natural. Porque el logaritmo en base a cualquier otro número, su derivada no tiene ya muy buena cara, ¿no ve? Como hemos visto, como les dije que sale. Ahora, tenemos esto de acá, ya hemos aplicado logaritmos a ambos lados. Ahora fíjense, este exponente que estaba afectando a esta x va a quedar como, vamos a bajar a multiplicar. Entonces esta x baja a multiplicar y vamos a tener esta cara. X baja a multiplicar y va a ser x por el logaritmo natural de x. Ahora sí, ya nos hemos deshecho del inconveniente y es como si no le hubiésemos hecho nada porque estamos aplicando logaritmos a ambos lados. Ahora sí, vamos a pasar a derivar. Esta derivada, esto que vamos a hacer ahorita, se la conoce como una derivada implícita, ¿ya? Ahorita, mañana, vamos a tocar bien ese tema de las derivadas implícitas para que ustedes entiendan bien, pero esto ya es un adelanto y vamos a aclarar algo aquí. Para nosotros, la derivada de una función x con respecto a x va a tener, a ver, vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Vamos a tener entonces para nosotros que la derivada de una función x con respecto a x podemos escribirla también por esta razón, como f de x es igual a y, que podemos escribirla así, la derivada de una función de x con respecto a x, podemos escribirla como la derivada de y con respecto a x. Estamos reemplazando simplemente la f por la y. ¿Y cómo le escribíamos la derivada de una función x? Es f' de x. Y esto será igual a esto de acá, y' simplemente, ¿ya? Entonces, todo este chango que he hecho ahorita era para decirles simplemente que antes escribíamos f'.
Y como escribíamos f', también podemos escribir y'. Esto nos dice biencito, f' es igual a y'. Entonces vamos a hacer eso de acá para tener mayor comodidad. Vamos a derivar este logaritmo natural. Este logaritmo natural, dentro de este logaritmo natural hay una y. Una y que depende de x. ¿No ven? A ver, antes de, fíjense esto, estoy viendo que está un poquito. Vamos a... Aquí voy a escribir algo más para que esté clarito y cuando vuelvan a ver, no se confundan. Bien. Entonces, como habíamos dicho hace rato, y, en vez de f de x, vamos a escribirle y, ¿ya? Listo, esa aclaracióncita. Entonces, volvamos acá. Tenemos que derivar a ambos lados de nuestra ecuación. Derivada de este lado, o sea, bueno, no sé, está en modo espejo, pero va a ser derivada de este lado, va a ser derivada del logaritmo natural de y. Pero y no es x, por lo tanto hay que derivar también y. Entonces tenemos logaritmo natural y dentro del logaritmo natural tenemos una y. Derivamos esa y. ¿Qué va a ser la derivada de y? Va a ser y', ¿sí? Y'. Multiplicado por, salimos un poquitito y tenemos el logaritmo natural de y. La derivada del logaritmo natural es 1 dividido entre lo que tiene adentro. Bien, hemos derivado esa parte de la ecuación. Vamos a la siguiente. Acá tenemos una multiplicación de funciones. Por lo tanto, hay que aplicar la regla de la multiplicación. Entonces vamos a decir, derivada del primero, 1, multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero, x, multiplicado por la derivada de la segunda. La derivada del logaritmo natural es 1 entre lo que tiene adentro, o sea, 1 entre x. Bien, ahora fijémonos, como este x se está dividiendo prácticamente con este otro de acá, está multiplicando este de acá, podemos decir que este y este se van a simplificar. ¿Y qué nos va a quedar? Va a ser y' multiplicado por 1 entre y va a ser igual a 1 por el logaritmo, va a ser simplemente el logaritmo, más x simplificado con este x va a ser 1. Bien. Hecho esto, lo que tenemos es esto de acá. ¿Y qué es lo que queremos hallar en un principio? Queremos hallar la derivada de esta función. Queremos hallar f'. Por lo tanto, queremos hallar y'. ¿Sí? Como hallamos f', aquí habíamos dicho, queremos hallar f', que va a ser igual que hallar y'. Entonces, vamos acá. Entonces, y' es lo que queremos hallar. Y fíjense, aquí ya nos aparece la y'. Entonces, anotamos. Y', vamos a despejar. Este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y multiplicado por todo esto de acá. ¿Sí? Despejamos. Y ya tenemos y', pero tenemos una y del otro lado. Y nosotros queremos que esté todito en función de x, no en función de y. Entonces, ¿qué le hacemos ahora? Para nosotros, ¿qué habíamos dicho que es y? Es x a la x, ¿no ven? Entonces, simplemente reemplazamos. Y va a ser igual a x a la x, entonces vamos a hacer ese reemplace de allá. Y es x elevado a la x. Uy, un cachito. Ignoren, ignoren. Ella pues, pinche maca. Bien. ¿No? Entonces, despejamos y', que es lo que queremos hallar. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y ahora sí decimos que no queremos y, solo queremos x, pero y es igual a x elevado a la x. Entonces, eso reemplazamos y ahora sí tenemos ya nuestra derivada de esa función, o sea, de una función de una variable elevado a otra variable. ¿Alguna pregunta de esto? Es importante que entiendan esto. Una consulta, sí, ¿de dónde sacamos el 1 sobre y? Y después en la explicación es la primera, como es multiplicación, es la primera, esa partecita. Por favor, ¿podría volver a explicar Vamos una a vez más? repetir entonces todo esto.
Gracias. Teníamos ya esto de acá y que les había dicho que tenemos que derivar ambos lados de nuestra ecuación. Entonces, tenemos un logaritmo a un lado, o sea, este lado de acá, tenemos logaritmo natural de y. Tenemos un logaritmo natural. Dentro del logaritmo natural tenemos y, pero y no es x. Por lo tanto, tenemos que derivar primero la y. Entonces, derivada de y va a ser y'. Multiplicado por, salimos un poquitito y tenemos el logaritmo natural. Derivada del logaritmo natural es 1 entre lo que hay dentro del logaritmo natural, 1 entre y. ¿Qué va a ser igual a? Derivamos ahora esta parte. Esto se está multiplicando. Entonces, como se está multiplicando, tenemos que derivamos, vamos a aplicar la regla de la multiplicación que les había dicho, derivada del primero, derivada de x es 1, por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x, más el primero, x, multiplicado por la derivada del segundo. Derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Entonces, eso se hace en esta parte. ¿Está bien? Sí, sí, está súper. Gracias. No hay de qué. Entonces, continuamos. Una vez entonces hecho esto, vamos a aplicarlo acá. Entonces, acá fíjense, tenemos, no sé si se ve bien, tenemos una función que se están dividiendo en la parte de adentro, elevado a un exponente variable, ese es un x al cuadrado. Siempre debe ser logaritmo natural. ¿Y qué pasa si hacemos con logaritmo? Como les había dicho hace ratito, nosotros hacemos con logaritmo natural porque sabemos bien cómo es la derivada del logaritmo natural, que es 1 entre x. Ahora, fíjate, si hubieses hecho con logaritmo en base 10, como estás preguntando, hubiese sido aquí 1 entre x multiplicado por el logaritmo natural de 10, como les había mandado a hacer, que también está en su práctica. Por cierto, esa derivada del logaritmo en base a cualquier número lleva exactamente el mismo procedimiento que el logaritmo natural. Les expliqué en la anterior clase, así que vean esa parte de la clase para que ustedes haganlo en su práctica. Entonces, utilizamos el logaritmo natural por esa razón, porque su derivada es bien facilita, es 1 entre x, nada más. Se puede utilizar el otro, pero te complicas más la vida y aparece un logaritmo natural de 10, en este caso, que va a estar molestando nomás. Así que siempre traten de usar siempre mejor para derivadas el logaritmo natural, no, nada más. Bien, acá tenemos esto de acá, como les había dicho. Tenemos este exponente variable. Entonces, como tenemos exponente variable, vamos a decir que y, vamos a cambiar eso, para nosotros va a ser igual a todo esto de acá. Para que nos deshagamos de el exponente variable, para que ese exponente baje a multiplicar. Entonces, ahora sí, aplicamos logaritmo natural a ambos lados de nuestra ecuación. No, casi no. No es cuando, a veces, digamos, en este ejemplo tenemos logaritmo en base 3. Ahí recién tienes que derivar bien el logaritmo en base 3. Pero para utilizar de esta forma, para que nosotros nos demos, para que nosotros usemos el logaritmo, es siempre recomendable en derivadas derivar o utilizar el logaritmo natural, porque su derivada es bien facilita, ¿sí? Así que traten siempre de utilizar el logaritmo natural. Bien, ahora tenemos que aplicar logaritmo natural a ambos lados de nuestra ecuación. Entonces será aquí logaritmo natural de todo esto que está acá. Listo. Ahora, este exponente, como está en logaritmo, lo vamos a bajar a multiplicar. Entonces quedará como logaritmo natural de y, que va a ser igual a ese x al cuadrado va a bajar a multiplicar. ¿No ve? Baja a multiplicar a todo esto de acá. Listo. Por propiedad de logaritmos. Ahora sí, ya podemos derivar a ambos lados de nuestra ecuación. A este lado tenemos logaritmo natural. Dentro de ese logaritmo natural tenemos una y. Entonces será derivada de y, y', multiplicado por la derivada del logaritmo natural es 1 entre y. Que va a ser igual a, ahora sí, esto va a estar un poco más largo. Fíjense que tenemos que derivar esto.
Es una multiplicación. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla de la multiplicación. Derivada del primero. Derivada de x al cuadrado es 2x. Multiplicado por el segundo sin derivar. Multiplicado por el segundo sin derivar. Más el primero, x al cuadrado, multiplicado por la derivada de todo esto. Pero fíjense que tenemos logaritmo natural y dentro del logaritmo natural tenemos una división de funciones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la formulita de división. ¿Qué decía la división? Decía la derivada del primero, secante, derivada de secante es secante de lo que hay dentro, x, multiplicado por la tangente de lo que hay dentro. Derivada de secante, secante por tangente, ¿ya? Eso está en las tablitas que les he mandado. Bien, derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos el primero por la derivada de la segunda, derivada de esto. Tenemos un logaritmo en base 3, pero dentro de ese logaritmo tenemos x al cuadrado. Preguntarán, ¿podemos ese 2 bajar a multiplicar? Sí, se puede, podrían hacerlo. De hecho, era que lo haga, pero como no lo he hecho, pues hay que continuar nomás, el show debe continuar. Pero sí se puede. Aplicando propiedad de logaritmos, este 2 puede bajar. No lo hago yo porque no lo he hecho más antes, pero no hay problema, sale lo mismo. Bien, entonces volviendo. ¿O hacemos eso? Volviendo, ustedes háganlo si quieren repetir, hacer el ejercicio manera de estudiar, aunque tienen una práctica largota que hacer. Pero bueno, entonces, tenemos el logaritmo en base 3. Dentro del logaritmo tenemos una x al cuadrado. Tenemos que derivar esa x al cuadrado primero. Entonces, derivamos x al cuadrado, será 2x. Saliendo un poquito, tenemos el logaritmo en base 3. ¿No ves? Salimos del x cuadrado, hemos derivado ya lo de adentro. Salimos, tenemos logaritmo en base 3. ¿Qué les había dicho que es su derivada? Va a ser 1 entre lo que tiene adentro, x al cuadrado, multiplicado por el logaritmo natural de la base. ¿Cuál es nuestra base? Es 3. Entonces, logaritmo natural de 3. A ver, no veo bien, el chat me perjudica acá. Listo. ¿No ven? Vamos a ponerlo entre paréntesis para que no se me confunda. Listo. Ay, chingada. Listo, a ver, repito. Para aplicar la regla de la división, derivada del primero, derivada de secante, secante por tangente, por el segundo sin derivar, menos el primero, secante de x, multiplicado por la derivada de lo que está aquí abajo, del segundo. Derivada de esto va a ser, tenemos logaritmo en base 3, dentro del logaritmo tenemos 2x. Entonces, derivamos el 2x, derivada del 2x es, digo, de x al cuadrado es 2x. Ay, lo siento, es que estoy con un poquito mi cabeza en la luna, pero bueno, ya entenderán, son exámenes. A ver, repito esta parte. Va a ser el primero, derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo. Este de abajo será logaritmo en base 3, adentro hay un x al cuadrado. Primero derivamos el x al cuadrado, que va a ser 2x, multiplicado por 1, o bueno, multiplicado por la derivada de lo que está más afuera, el logaritmo en base 3. La derivada de este logaritmo será 1 entre x al cuadrado, lo que está dentro, multiplicado por el logaritmo natural de su base, logaritmo natural de 3. Todo esto dividido entre el segundo elevado al cuadrado. Logaritmo en base 3 de x elevado al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, pregunta seria. ¿Podemos este 2 que está acá bajar a multiplicar? No, para nada. Quiero que ustedes entiendan bien la diferencia de esto.
Nosotros aplicamos la reglita del logaritmo, esta que les estoy diciendo, logaritmo en base a de un número X cualquiera, elevado a la B. ¿No ve? Este B está afectando solamente al X. Entonces, como solamente afecta al X, podemos aplicar que B baja a multiplicar a todo este logaritmo. ¿No ve? B baja a multiplicar, como hemos estado haciendo hasta ahorita. Pero si nosotros tenemos esto de acá, logaritmo en base a de una función X, y todo esto elevado a la B, no podemos bajar a multiplicar este exponente porque está afectando a todo el logaritmo, ¿sí? No es lo mismo decir esto que decir esto. En este caso, el B está afectando, este caso está afectando solamente al X. Pero en este caso, el B está afectando, en este caso, el B está afectando a todo el logaritmo. Entonces, cuando el exponente afecte a todo el logaritmo, no podemos bajarlo a multiplicar. Eso quiero que esté claro, ¿sí? No cometan ese error. Entonces, volviendo al ejercicio, no podemos bajar ese cuadrado, así que se tiene que quedar nomás ahí. Y listo. Ya está. Derivado. Esa parte de la ecuación. A ver, vamos a revisar. ¿Sí? Todo bien. Ahora sí, vamos a ver qué vamos a hacer. Ahora, necesitamos hallar la derivada de toda esa función, por lo tanto tenemos que hallar y'. Entonces, lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Está dividiendo y, va a pasar a multiplicar a todo eso de allá. Este chorizote vamos a copiar. Y multiplicado por todo esto. Listo. Ahora vamos a ver cómo podemos trabajar aquí adentro antes de seguir. Ven, vamos a ordenar un poquitito. Esto ya no hay nada más que hacer. Está ahí. Más x al cuadrado que va a estar multiplicado por todo esto. Aquí no hay nada más que hacer. Aquí podríamos bajar este 2. Fíjense, este 2 está multiplicando, o digo, está afectando solamente al x. Entonces, por propiedad, podemos bajar ese 2 a multiplicar acá. Pero como está multiplicando, podemos llevarlo aquí al frente, ¿no ve? Por propiedad de conmutación, podemos hacer eso. Listo. Menos, estos dos están siendo divididos por este de acá. Entonces vamos a copiar este y vamos a escribirlo así. Va. Ahora esta x, fíjense, se va a simplificar con una x de acá. Ahí este secante también está arriba. Esta multiplicación lo vamos a volver. Esto era menos. Ay, ya pues, güey. Ahora sí. Ahora sí, ese secante lo vamos a traer arriba nomás. ¿No ve? Porque este está multiplicando todo esto de aquí. Digo, dividiendo. Esto de acá, estamos trasladando simplemente aquí para que se vea más bonito. Ahora sí. Esta X se va a ir con esta. Ay, no, no, no. Esta X se va a ir con esta X. Jamás cometan ese error. Nunca en su vida cometan el error de simplificar una X que está dentro de una función. Nunca. Es esta X que se va a simplificar con esta de allá abajo. Entonces no hay nada más que hacer. Todo bien. Todo correcto. Y yo, que me alegro. Bien, ahora, ya tenemos Y', pero aquí hay una Y que nos está fregando, que nos está molestando. Entonces, simplemente vamos a cambiar esa Y. O sea, una consulta. Cuando ahorita simplificó el 2x y abajo había x elevado al cuadrado, eso no queda un x. Sí, ahorita lo vamos a escribir. Perdón. Ahorita lo vamos a escribir, cachito. Y una consulta más. Cuando derivo un logaritmo, se vuelve logaritmo natural, ¿verdad? Sí, 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 sí.
En este caso hemos derivado el logaritmo en base 3 de x al cuadrado, ¿no ve? Hemos Sí. derivado primero lo de adentro, que era 2x, y la derivada del logaritmo, ¿dónde está eso? Aquí está. La derivada del logaritmo será 1 entre lo que hay dentro, multiplicado por el logaritmo natural de su base, el logaritmo natural de la base, ¿sí? Así que siempre va a aparecer un logaritmo natural ahí. Ay, ay, ay. Bien, ahora, ¿Tenemos ¿cómo? ¿Qué? eso? ¿Cómo? Tenemos así, perdón, es que todo está como muy rápido, pero tenemos como una fórmula para derivar, así como lo que nos daba ejemplitos, ¿verdad? Con A, con B. Por favor, ¿podría Claro. ayudar con eso? Bueno, la derivada mediante límites del logaritmo en base a cualquier número está en su práctica. Si van a ver en la clase del día de ayer para entender bien, yo les había dicho, o de anteayer creo que era, al momento de derivar logaritmo natural, a ver si f de x, vamos a Bueno, escribir como bueno. cachito. Logaritmo en cualquier número a, base cualquier número a de x. La f' de esto, uy, la f' de x entonces tendrá esta forma. 1 entre x multiplicado por el logaritmo natural de ese número a que está como su base. ¿Ya? 1 entre lo que hay dentro multiplicado por el logaritmo natural de lo que está aquí en su base. Esto de acá está en su práctica. Tienen que hacerlo mediante límites. Les había explicado un poquito, bueno, les he explicado cómo se deriva el logaritmo natural. Y les había dicho la anterior clase, o la anterior, la de ayer creo, que hay que hacer un cambio de base acá. Les he explicado cómo se hace el cambio de base y les dije que al final va a quedar exactamente el mismo procedimiento que el logaritmo natural. Vean la clase anterior y vean la clase anterior para entender bien cómo se deriva mediante límites el logaritmo natural y en base a eso derivar mediante límites el logaritmo en base a cualquier número. Pero en general es esta su formulita. Esta es su derivada. Eso tienen que acordarse. Gracias. Gracias. No hay de qué. Vamos a continuar y lo que habíamos dicho. Entonces, esta x se va con esta x de acá. Entonces, esto ya lo borramos. Y esta de acá también lo borramos. Este 2 que está multiplicando a este secante, podemos llevarlo adelante. Es mejor llevar siempre las constantes en la parte de adelante. Y listo. Eso es todo. Ahí podemos quedar. No podemos hacer nada más por ahora. Es tratar de simplificar y que sea más chiquitito para que se vea más bonito, pero sí es esto. Y eso nomás. Bien, nos queda menos de 5 minutos. Aquí vamos a quedar la clase, muchachos. El día de mañana nos vamos a conectar también. Yo les voy a decir el horario, la hora que vamos a conectarnos. Los que puedan, estas clases están siendo grabadas. Se va a subir al YouTube esta misma tarde. Mañana también lo voy a grabar y lo voy a subir. Así que esta clase es importantísima porque les he enseñado esto. Esto tienen que aprender bien. Y pues ya para que vayan avanzando más y más en su práctica. Mañana voy a explicar la última parte de su examen para la casa, o sea, lo que están haciendo, esta es su práctica. La última parte dice que son derivadas implícitas, de lo que ya les había hablado un poquito ahorita, ¿sí? Pues son derivadas implícitas, que mañana lo vamos a tocar a mayor profundidad, ¿sí? Entonces, hasta aquí la clase de hoy, muchachos. Espero que hayan entendido. ¿Todo bien? Eh, es así, cuando en el examen, bueno, en la práctica nos preguntan enunciar un teorema. ¿Eso qué quiere decir? Tienes que, bueno, el teorema que les dice acá, dice enunciar, El, ¿dónde está? El 8, ¿no? el, sí. Enuncie el teorema de continuidad y existencia y unicidad del límite. Es lo que el Inge les ha mostrado en la primera clase de límites. Solamente tienen El, que escribir ese, a ver, creo que no lo tengo yo aquí. Espera, ahorita te lo muestro. Solamente es escribir lo que el Inge les dio en la parte teórica de límites. No sé si lo ya, tengo ya. aquí un momentito. No, este no.
O sea, nos pregunta como que copiemos, descartemos y de esa diapositiva, ¿cierto? Ajá, exacto, es escribir lo que estaba escrito ahí nada más. Y en el punto 3 dice expresar el axioma de orden. ¿Es lo mismo igual escribir o hay que demostrar? Sí, el axioma de orden se refiere al orden de los factores que no altera el producto. Entonces, lo único que hay que hacer es hacer eso. O sea, como decimos, A por B, este es el axioma de orden. Si mal no estoy, si estoy mal, les voy a decir en el grupo si me equivoco. Digo, B por A. Simplemente expresarlo, o sea, hacerlo, evidenciarlo. El teorema de, bueno, la propiedad conmutativa, el teorema de orden, supongo que es eso, no estoy muy segura. Pero es solamente hacer eso, escribirlo nomás, no hay que hacer demostraciones ni vainas. Creo que no les ha pedido demostraciones todavía. Ay, ay, la última pregunta, van a disculpar, chicos. Defina función, dominio de una función. No, perdón. Hallar el dominio rango de las funciones. ¿Esto es que tenemos que hacer el ejercicio o es igual demostrar? Es que como están con... Mañana voy a explicar eso. No tuve yo tiempo de explicar dominio y rango. Antes de que entrara ese Sí, tema, vino la cuarentena. Así sí, que además, presente. mañana voy a explicarles cómo hallar el dominio y el rango de las funciones, ¿ya? Así que no se preocupen. Ay, Muchas gracias, Alci. ay, ¿de qué, De chicos? verdad. Muchas, muchas gracias. Entonces, mañana también vamos a pasar clases. Eh, y vamos a terminar de explicar algunas cosas, ¿ya? Entonces, hasta aquí la clase, muchachos. Vayan a almorzar. Y no hay de qué, muchachos. Es siempre un gusto enseñarles y ayudarles. Y pues nada, mañana nos vemos. Sigan haciendo su práctica. Cualquier duda que tengan, pueden preguntarla. Cualquier duda de su examen en casa, pueden preguntarla. Ya le pregunté eso al Inge, así que pueden preguntarme a mí o al Inge sus dudas, así que se les va a responder. Menos de un minuto tenemos. Ay, qué bueno que haya resuelto sus dudas. Me alegra mucho. Entonces, hasta aquí, muchachos. Provechito y mañana nos vemos. Bye. Ah, no, esperen. Antes de decir eso, tengo que dejar de compartir pantalla. Bye. Ahora sí.